Quiero hablar esta noche acerca de cómo recibir la palabra rema. En algún tiempo enseñé acerca de la palabra rema y quizá para aquellos que no lo saben qué es esto, hay dos definiciones en la Biblia que definen en el original la palabra palabra. Dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta traducción de palabra es rema. Los dos significados que hay de la palabra, ¿sí? Uno es logos. El logos en griego es lo que define la palabra escrita, ¿sí? Lo que está escrito en la Biblia. Y esa palabra escrita produce intelecto, información en la persona. La otra es rema y es la palabra proclamada, que es la que impacta el corazón y transforma la vida de la persona. Yo hoy quiero enseñarles acerca de cómo recibir esa palabra rema, de cómo recibir esa palabra que nos es proclamada. En Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. En este pasaje la palabra es rema. Es decir, así que la fe es por el oír y el oír por el rema de Dios. Esto es lo que nos está diciendo lo que significa esta palabra. Es decir, hay veces cuando nosotros leemos la Biblia que hay pasajes que provocan un fuego en nuestro interior. Vieron que la pastora estaba diciendo que esa palabra me saltaba así de la Biblia. Esto es la palabra rema. Algo me quiere decir esta palabra. Algo quiere activar esta palabra en mi vida. Es una palabra que habla de sanidad, que habla de prosperidad, pero esa palabra es activada en mi vida. Es una promesa que se le hizo a Josué, es una promesa que se le hizo a Pablo, es una promesa que está escrita hace miles de años en la Biblia, pero esa promesa es activada hoy día para mi vida. Esa es la palabra rema, esa es la palabra que tiene vida y es la palabra que trae transformación a mi vida. ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? De eso se trata la palabra rema. La palabra proclamada produce fe y produce el milagro. Por eso dice, la fe es por el oír y el oír por el rema de Dios. Y ese rema de Dios produce fe en mi vida, ese rema de Dios me transforma y me hace activar el milagro. ¿Cuántos saben que Dios ha declarado que por sus llagas nosotros fuimos curados? ¿Cuántas veces oramos por el enfermo, oramos por la enfermedad, oramos y Dios no responde? Entonces, algunos dicen, ¿y será la voluntad de Dios que no se sane? No, si la voluntad de Dios es sanarlo, si para eso murió Jesús, para eso sus llagas fueron para sanidad de nuestras enfermedades. ¿Por qué no es activado? Porque no tengo una palabra rema que active ese milagro en ese momento. Esa palabra no fue proclamada, lo tengo como logos, como información, como conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Pero aún no tiene vida en mí, aún no se ha activado. ¿Me están siguiendo hasta acá? Algunos planifican sus proyectos y toman sus decisiones por sus propias cuentas. ¿Cuántos dicen amén? Esos son todos los desobedientes. ¿Y qué pasa? Esperan que Dios le conteste. ¿Sí? Sin embargo, Dios no contesta ese tipo de actitudes. Se necesita en oración recibir su palabra rema para que el milagro se manifieste. Estuvieron haciendo lo que les pareció, lo que sintieron en su corazón y encararon eso, tomaron esa decisión y después esperan que Dios le conteste y Dios no contesta. ¿Por qué? Porque Dios no ha dado la orden de que hagas eso que estás haciendo. Ningún esfuerzo va a ser eficaz
si primeramente no recibimos una palabra proclamada en nuestras vidas. Algunos se arrepienten de algunas decisiones que tomaron en la vida. ¿Para qué me habré casado con este? ¿Para qué habré entrado a trabajar en ese lugar? ¿Para qué me habré comprado ese auto? ¿Para qué habré hecho negocio con este? Y se arrepienten de las decisiones que tomaron. Entonces ahí le empiezan a murmurar a Dios, empiezan a enojarse contra Dios. ¿Pero por qué hacerlo? Si nunca buscaron ni esperaron una confirmación de parte de Dios para tomar esa decisión sobre ese asunto. Ahora le imputan la falta de la responsabilidad a Dios, siendo que Dios no tuvo nada que ver en eso. Y lo que hicieron era solamente el deseo de su corazón sin esperar en la respuesta de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Después se quiere, ay, yo no sé, Dios, que esta que me... Y encima la suegra vino con... Y claro, y están... Pero ¿y Dios qué tiene que ver? Si tomaron decisiones solamente de su propio corazón sin esperar una respuesta de Dios. La fe nace en nuestros corazones en el momento que el Espíritu Santo aviva la palabra rema, esa palabra escrita, ¿sí?, se produce en una palabra proclamada. Y es ahí cuando la palabra recobra vida y se activa en la fe nuestra. Amén. Es la fe de Dios activando nuestra fe. Yo lo que quiero llevarle ahora, les expliqué un poquito así, qué es la palabra rema, que nosotros necesitamos esa palabra. ¿Sí? Yo voy a emprender un negocio, voy a comprar una casa, voy a comprar un auto, me voy a casar, voy a hacer lo que sea. Yo necesito una palabra de confirmación de Dios. Si yo lo hago sin... ¿Oraste? ¿Le pediste a Dios? No, es que me gusta tanto, es tan bonita, es tan lindo, si se me va lo pierdo, ¿dónde voy a encontrar otro como este? Pero sí hay por todos lados, como ese y como esa. El tema es que lo que tengas sea lo que Dios quiere para vos, no lo que vos querés para vos. Ahí es cuando nosotros nos perdemos de esperar la confirmación de Dios. Entonces, si tomo decisión equivocada, después estoy en el horno. Para conocer la voluntad divina y recibir la palabra proclamada, la palabra rema, debemos dar 5 pasos fundamentales. Si usted quiere recibir, ¿cuántos quieren recibir una palabra para la decisión que tenga que tomar? Bueno, le voy a pedir que usted siga estos pasos. Primero, arrepentirse y esperar. Tenemos que arrepentirnos y esperar. ¿Qué problema? Debemos mirarnos a nosotros mismos y experimentar el perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados deben ser lavados con la sangre de Jesús para poder recibir la palabra proclamada y vivir en santidad. ¿Qué quiere decir esto? Dios no tiene relación con pecado. No podés decir, Dios me dijo que haga esto cuando tu vida no está lavada por la sangre de Cristo. Y hay gente que se escuda en las macanas que hace diciendo Dios me dijo, cuando Dios no habla al pecado, únicamente le habla para que se arrepiente. ¿Me está entendiendo? Dios no puede hablar. Lo primero que yo debo hacer es arrepentirme y clamar por el perdón de Dios para que Dios me hable. Cuando yo estoy en sintonía de santidad con Dios, Dios sí puede hablar a mi vida. Luego debemos esperar oír la voz de Dios. Y ahí le decimos, Señor, aquí estoy. Mi espíritu espera oír tu voz. Les tiro algunas palabras así como que le podamos decir a Dios. No tomaré decisiones basadas en mi ganancia o en mi conveniencia. Ay, que me gusta, que si lo pierdo, que tiene plata, que si no sé, que el negocio se me va, que es el único que va a servir, que es... No tomes decisiones basadas en tu ganancia, en tu conveniencia. Espera en Dios. Solo deseo cumplir tu voluntad, Señor. Solo deseo cumplir tu voluntad. Y váyase lo que vos querés después. No, esperá
en la voluntad de Dios. Si estás deseando cumplir su voluntad, espera en la voluntad de Dios. Señor, obedeceré tu guía, me guste o no lo que propones. Y después vaya a hacer lo que te parece. No, Señor, voy a esperar tu guía. Aunque no me guste, si me decís que haga eso, lo voy a hacer. Ahí es cuando nosotros entendemos verdaderamente que debemos arrepentirnos y esperar. Debemos esperar en el Señor con una actitud como esta. La manera más eficaz de poder recibir la palabra rema, esa palabra proclamada, es estando en santidad, en ayuno y oración. Difícilmente Dios hable a tu vida cuando tu vida está en otra sintonía. ¿Vieron el que quiere poner la radio y se quiere escuchar esta música? Nosotros tenemos enganchamos la radio acá en Magdalena, pero hay un paso de, no sé, serán 500 metros, que cuando agarro esos 500 metros me sintoniza otra radio. ¿Sí? De la misma sintonía, pero de otro lado. Y vos venís escuchando, Dios es grande. Y la muchachita sale, Dios es grande. Claro, ¿vieron? Dice, si está en otra sintonía, te quería hablar justo Dios cuando apareció la cumbiancha del otro lado. ¿Sí? Yo decía, pero no puede ser. Dios no puede hablar a tu vida si está fuera de sintonía. Decirle que está a tu lado. Tenés que estar en sintonía para que Dios te hable. Decíselo ahí bien firme, ¿sí? Entonces, la manera más eficaz es estar en santidad, en ayuno y oración. Debemos vaciar nuestro corazón de los deseos carnales. Debemos vaciar nuestro corazón de aquellas cosas que nos apasionan y esperar en Dios con un espíritu sincero y humilde. Si no, Dios no puede hablar a tu vida. El corazón a veces está lleno de ambiciones, de egoísmo, de pecado, de malos hábitos y de cuántas cosas. Y Dios te quiere hablar, y Dios tiene una palabra rema para vos, y vos tenés el rencor ahí adentro. Y Dios no te va a hablar. Necesitas ser lavado de tus pecados, arrepentirte y esperar en Dios. ¿Cuánto me dicen amén? El primer punto, ¿lo entendieron? Segundo, un deseo santo. El segundo paso es pedir a Dios que demuestre su voluntad a través de nuestros deseos. Dios responde mediante su palabra a aquellas personas que tienen un fuerte deseo santo de hacer su voluntad. Y Dios va a responder cuando nosotros tengamos ese deseo ardiente en nuestro corazón. Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo que? Deseos de tu corazón, pero no deseos egoístas, no deseos contrarios a lo que Dios tiene, deseos santos. En mi corazón hay un deseo santo de ayudar, de colaborar, de crecer, de demostrar su santidad, de extender el reino. Dios va a responder a ese deseo santo. ¿Me está entendiendo? Proverbio 10:24 dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Si tiene deseo santo, Dios se los va a dar. Dios va a responder esos deseos santos. El deseo es un elemento que Dios tiene en cuenta. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios va a producir en ustedes ese deseo santo. Dios lo va a desarrollar en ustedes porque ustedes están esperando. Están deseando eso que es bueno. Dios nos da un deseo de cumplir con su voluntad a través de su Espíritu Santo. Por lo tanto, pídale al Señor que ponga en usted ese deseo. Señor, quiero hacer tu voluntad. Me cuesta, pero quiero hacer tu voluntad. No quiero más hacer lo malo. Eso que quiero hacer, decía Pablo, no lo puedo hacer porque lo que hay en mí es contrario a lo que está dentro mío. Y ahí se produce una lucha. Pero cuando empiece a querer hacer su voluntad, Dios va a poner ese buen deseo en su corazón.
Y ya no usted va a decir, pensá que antes lo quería agarrar y lo querías tan... Pero ahora, quiero traerlo para que conozca a Cristo. Y para que sea salvo, para que salga de esa mala vida que está viviendo. Porque Dios está poniendo un deseo santo. ¿Cuántos se han dado cuenta que desde que conocen al Señor, sus deseos han cambiado? Yo lo primero que empecé a notar, yo antes decía, pero lo mato. Y ahora decía, ahora lo quiero que conozca al Señor. Pero está bien que se reviente. Ahora decís, pobre, mira cómo se va a reventar. Porque hay otro deseo en nuestro corazón. Ya el mal nos duele. Ya lo que está en contra de Dios nos causa dolor. Porque Dios comienza a transformar nuestro deseo. Ore y espere hasta que Dios siembre en su corazón ese deseo santo. Es importante seguir en oración hasta estar seguro de que es Dios el que habló. Muchas veces el deseo viene de Satanás o de uno mismo. Entonces, pero pastor, yo siento un deseo en mi corazón que me gustan los asiáticos. Pero al mes dice el Señor, siento en mi corazón que me gustan los alemanes rubios altos. Señor, a los 2 meses, Señor, siento en mi corazón que me gustan los chinitos, chiquitos, así pimeos. Pero ¿cuál es el deseo de tu corazón? Es la carne que está dentro y no hay un deseo santo. Señor, deseo que me gusta la Ferrari. ¿Para qué querés la Ferrari? Es un deseo de tu corazón. Si acá ni la vas a romper en el primer pozo que enganché. ¿Me está entendiendo? ¿Cuál es el deseo que hay en tu corazón? ¿Es un deseo santo o es un deseo carnal? ¿O es un deseo de Satanás? Deseo que mi suegra esté pronto contigo, Señor. Ese es un deseo del diablo. Tu suegra tiene que estar ahí y la tenés que honrar como tu padre. Pero vieron que a veces nos salen esos deseos. Vieron estos que están con el trabajo, algunos desean que el otro se sane para no, como decía la pastora. Yo no sé cuál será la oración más fuerte. Ahí vamos a conocer el deseo del corazón de algunas personas. Si desean trabajar realmente o desean que se sanen los otros y bueno. Necesitamos conocer de dónde viene el deseo de nuestro corazón. Por eso si primero, el primer paso, no nos arrepentimos y realmente sanamos nuestro corazón, nos vaciamos de todo esto, no vamos a poder tener un deseo santo. Y el deseo que haya va a ser un deseo de nuestro propio corazón o va a ser un deseo del diablo. Y el diablo va a manejar todo eso. Muchos dicen, ya sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida y al tiempo otra nueva voluntad y al tiempo otra nueva voluntad y por eso viven errando y tomando decisiones incorrectas, porque realmente no han conocido el deseo santo de Dios. Y lo único que están haciendo es cumplir con su propio deseo que los hace caer siempre en lo mismo. Esperen el Señor con un corazón abierto hasta discernir cuál es la voluntad de Dios. Es en la presencia de Dios, en la perseverancia, donde el deseo que proviene de Satanás o de uno mismo se desvanece. Porque tenía ganas de comer, y vienen, ¿saben las veces que han venido? Pastor, pero voy a hacer, bueno, vamos a orar, pero tengo que hacer ya porque, ¿y por qué no esperar un tiempito? Si es de Dios no se te va a ir. Pero aguanta un cachito. Y a la semana dicen, ¿y cómo va eso? No, al final lo dejé, me di cuenta que no era. Era deseo de tu corazón. ¡Wow, qué bueno! Digo. Pero cuando el deseo es de Dios, a la semana decís, sigo todavía. Pastor, cuando usted me dice lo que hay, arranco, porque todavía está ahí. Y pasaron 2 meses y seguimos orando. Y dice, usted sabe que ya lo tengo y ya. Bueno, si está siempre eso, a no ser que sea un obstinado y caprichoso, es porque Dios está ahí en el asunto. La perseverancia, ¿sí?, es lo que va a diluir aquello que no sea de Dios. Y lo que no es de uno mismo, ¿sí?, se va a desvanecer. Y el deseo de Dios va a ser exaltado. El deseo de Dios va a permanecer.
Ore y espere hasta ese momento y asegúrese de recibir ese deseo santo que proviene solamente del Espíritu de Dios. Entonces ahí usted va a dar un paso seguro. Tercero, examinar a la luz de la palabra. El tercer paso es examinar si el deseo del corazón está de acuerdo con la palabra escrita, con la Biblia. Entonces yo debo tener esa certeza y esa seguridad. Si realizamos una oración sin basarnos sobre la palabra de Dios, Satanás obrará para traernos a nuestra mente pensamientos de mal. El enemigo va a obrar para que lo que nosotros estemos pidiendo sea un pensamiento de nuestro propio interior o un pensamiento del diablo y no lo de la palabra de Dios. Pero cuando yo oro basado en la palabra de Dios, o sea que cuando yo tengo un deseo de corazón, lo primero que tengo que hacer es examinarlo con la palabra. Si no está de acuerdo con la palabra, ni siquiera lo pongo en oración. Porque a veces empiezo a orar y después digo, ¿y qué dice Dios al respecto? No, ni idea. Y ahí estamos en problema. Por el contrario, el deseo que proviene del Espíritu Santo nunca se opone a la palabra de Dios. Pastor, usted sabe que tengo un negoción redondo. Le voy a traer unos diezmos acá que no se imagina usted, porque el negocio que tengo cierra un boliche que vende alcohol las 24 horas, cigarrillos y algo más. Y ese negocio da plata, pero a montones. ¡Qué bueno! ¿Y qué dice la palabra de Dios? No sé lo que dice la palabra, pero el negocio está re bueno. ¿Usted se imagina? Donde o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que sois vuestros. Dios está hablando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y yo voy a promover para que el templo del Espíritu Santo sea destruido. Pero yo no voy a tomar alcohol, pero ¿qué testimonio le vas a estar dando? Donde estás haciendo cosa ilegal, donde... que no, entonces si yo tengo un almacén no puedo vender. Si usted vende dentro del horario permitido y no le vende alcohol a menores, no está fuera de la ley, no tiene nada que ver. Pero el negocio que usted me está planteando es precisamente vender cuando nadie vende, en el horario que no se puede, porque eso le va a dar mucha ganancia. Usted está fuera de... ¿Usted cree que eso es un deseo del corazón de Dios? Imposible. Por tanto, es importante examinar nuestros deseos a la luz de la palabra. Le puse un ejemplo bien vulgar para que usted entienda que usted no puede estar haciendo algo creyendo que va a agradar a Dios cuando realmente está fuera de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Una señal visible. 4. El cuarto punto, en cuarto lugar, debemos pedir por una señal en nuestras circunstancias. Si Dios le ha hablado, seguramente habrá una señal visible. Elías ora a Dios en un momento donde el pueblo de Dios está muy complicado y dice que por 3 años no va a llover en la tierra y hay 3 años de sequía terrible, hay un hambre impresionante en la tierra. Pero en un momento Elías dice, voy a orar, le dice a Acab, voy a orar para que llueva sobre la tierra. Que sí que va a orar Acab, Elías, y dice que se arrodilla a orar 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y le decía a su criado, fíjate a ver si va a llover. Nada, imagínense 3 años sin llover, ni nube había. Y nada pasaba. Y la 7ª vez que se arrodilla a orar, se lo leo como dice, a la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y dijo Elías, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Ellos estaban en un lugar, en el Monte Carmelo, y cuando él ora, le dice, andá, dispará a tu casa porque se viene la lluvia. ¿Cuál era la señal? Una nube de la palma de una mano en un tremendo cielo despejado. Dijo, andá enseguida porque la lluvia está viniendo. Una señal. Dios te va a dar una señal
que sea clara cuando realmente estás queriendo hacer su voluntad. Gedeón le sucedió algo similar. Él pidió señales y las recibió. Gedeón estaba en el pueblo de Dios, los madianitas, un pueblo enemigo, venía y le saqueaba todo, le robaba las cosechas, sacaban todo lo que tenían, los afligían, y Gedeón estaba asustado. Gedeón estaba escondiendo el trigo allí en un granero, y Dios le dice: te voy a llamar para que vayas a salvar a mi pueblo. Y se lo llevan para salvar al pueblo. Y le dice: te voy a elegir. Gedeón dice: pero ¿cómo voy a ir yo? Dame una señal. Y acá está la señal que le pide Gedeón. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Puso un vellón de lana allí de oveja. El vellón estaba todo lleno de rocío y toda la tierra estaba seca. Que sí que dijo: Dios me dio una señal. Pero vieron que algunos son caprichosos. Pídale más señal a Dios si quiere. Dijo: voy a hacer al otro día: Señor, si vas a salvar al pueblo por mi mano, voy a hacer lo mismo. Pongo un vellón, pero que ahora el vellón quede seco y toda la tierra humedecida por el rocío. Y al otro día sucedió lo mismo. Que sí que entendió que iba a salvar al pueblo por su mano. Amén. Pida a Dios señales claras y comprobables. No le diga: Señor, si este es con quien me tengo que casar, que vengan los marcianos, me lleven, me hablen en castellano y me digan... No le pida cosas que no pueda hacer, porque no se va a casar nunca, se va a quedar soltero. Pídale algo claro. Pídale señales que sean comprobables después de recibir la palabra proclamada, para estar seguro de que usted está en medio de la voluntad de Dios. Amén. Y el quinto punto: usted debe captar el momento oportuno. El quinto paso es orar hasta estar seguro del momento oportuno que Dios ha establecido. ¿Sabe que lo que más le cuesta a aquel que está buscando la voluntad de Dios es encontrar el tiempo oportuno de Dios? Dios dijo: te llevaré a las naciones. Y usted mañana ya quiere sacar el pasaporte porque ya dice: ¿a dónde voy? ¿A dónde viajo? Dios me dijo que voy. ¿A dónde viajo? Ya estoy preparado para viajar. Me compré la valija, tengo... Está bueno, vaya preparándose, pero no espere que sea mañana. Espere el tiempo de Dios. Prepárese en todo lo que necesite prepararse. Si usted está pensando en comprar un auto, empiece a prepararse. Saque el registro. ¿Para qué voy a tener registro? Bueno, cuando tenga el auto no lo va a poder manejar porque no tiene registro, si no va a andar ilegal y no va a ser bendición de Dios. Prepare el garaje donde guardar el auto, porque si no se lo va a agarrar afuera, la helada, el sol, la piedra. Pero si no tengo, ¿para qué voy a preparar? Es que usted no está siendo coherente con lo que le está pidiendo a Dios. Está siendo negligente. Entonces, prepare todo el ambiente para poder recibir. Cuando sea el momento oportuno, Dios se lo dará. Hay gente que recibe una palabra y ya instantáneamente la agarran, pero no pueden esperar en el tiempo de Dios. Y ahí es cuando empiezan a tomar decisiones equivocadas por no esperar ese tiempo. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. Por tanto, nosotros debemos orar hasta que la paz de Dios inunde nuestros corazones. La paz interior es el barómetro, es el termómetro, es el medidor que nos va a marcar, nos va a indicar cuándo es el tiempo oportuno de Dios para tomar las decisiones. Es el que nos da el punto justo para tomar las decisiones correctas. Si hay temor, entonces probablemente no sea el tiempo oportuno de Dios. Si hay incertidumbre, que voy a hacer esto, pero estoy, que no sé. Bueno, si hay mucha incertidumbre, si hay temor de que las cosas pueden salir mal, es que Dios no está en el asunto. Porque cuando hay una paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que Dios nos hará vivir confiado, dice su palabra, es que debe ser el momento oportuno. Este será el momento que Dios me había hablado. Hay gente que recibe el cumplimiento de su palabra mucho tiempo después, pero está entendiendo que es esa palabra
que había recibido. Pero algunos reciben la palabra y ya se mandaron de cabeza. Sí, pero no te diste cuenta que estaba vacía todavía la pileta. Dios dijo que ibas a nadar, pero había que esperarle y echarle agua. Y ahí es cuando uno se empieza a equivocar y a tomar decisiones equivocadas. Por eso esperen el tiempo de Dios. El temor es la luz roja, ¿sí? Es lo que representa esa luz donde nosotros no tenemos que detenernos. Pero que me dijo, pero está justo lo que me habían dicho, justo lo que el Señor me habló. Tuve la palabra y es la palabra que... Pero no sé, ay, me da cosita. Si hay temor todavía, si hay incertidumbre, es una luz roja. Detenete, que si es Dios te va a poner la paz en tu corazón para que sigas avanzando. Pero cuando viene esa paz, ¿sí? Cuando viene esa luz verde, ahí es cuando debe poner en marcha a toda velocidad, porque la bendición y la palabra proclamada en tu corazón van a operar el milagro que va a respaldar tu vida. Amén. Entonces necesitamos tener en cuenta estos puntos para poder recibir la palabra que ha venido a nuestras vidas o que va a venir a nuestras vidas. Conclusión. Quiero que usted pueda entender, Dios siempre ha puesto deseos, señales y milagros en nuestras vidas. Y es importante para recibir todas las bendiciones que Dios tiene, seguir estos pasos. Seguramente notarán la gran diferencia que hay entre la palabra escrita y la palabra proclamada. La palabra escrita simplemente me puede dar un conocimiento, un intelecto para poder avanzar en muchas áreas de mi vida, de conocer a Dios, de crecer espiritualmente. Pero cuando la palabra proclamada, la palabra rema, se activa en mi vida, esa palabra trae una transformación y un cambio. Y yo ya no soy igual, porque ya no tengo conocimiento. Ya ahora fui transformado. Ya ahora fui trastornado por esa palabra. Y empiezo a emprender lo que Dios tiene. Así tampoco tendremos duda alguna en cuanto la palabra de Dios obra en nosotros. Y Él es ahí donde nos va a preparar con una fe sobrenatural y nos va a convencer para creerle. Porque ahí nosotros entramos en un proceso de una fe desarrollada. En Marcos 11 Jesús habla acerca de la fe y dice: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice será hecho. El original griego no dice tened fe en Dios, dice tened la fe de Dios. Y esto no es lo mismo. ¿Cómo podemos tener la fe de Dios? Como Jesús dice que le traían los enfermos y todos eran sanados. No dice algunos, eran sanados los de enfermedades de hueso nada más. Otro era el día de la sanidad de los que tenían problemas arteriales. No, dice que todos eran sanados. En Jesús estaba la fe de Dios. Y Él le dice, cuando tengan la fe de Dios, le van a decir a ese monte, échate de aquí y arrójate en el mar, y será hecho. Necesitamos tener la fe de Dios. Cuando recibimos la palabra proclamada, recibimos fe, pero esa fe no es suya, sino es de Dios. Alguien que permanecía enfermo, conocía esa palabra pero de memoria, y él la había usado para orar por otros, cuando decía, por la llaga de Cristo fuimos sanos. Pero cuando esa palabra fue activada en tu vida,
para una sanidad, es porque la fe de Dios fue traspuesta en ti. Y esa fe se activa de tal manera que orás y decís eso que repetiste 20,000 veces, pero en ese momento se activa. Y Dios trae el milagro sobrenatural. Pedile a Dios en esta noche: Señor, quiero tu fe activada en mi vida. Es con esa clase de fe que podemos decirle a ese monte que se quite y sea echado en el mar. Sin la fe de Dios no podemos realizar esas cosas. Con nuestra fe no alcanza. Aún Jesús le enseñó a sus discípulos: si tiene falta de fe, pídame, que yo le daré una mayor fe. Hay diferentes niveles de fe, pero es necesario para la palabra proclamada, para la palabra rema, que la fe de Dios sea activada en nosotros. Yo quiero orar en esta noche para que puedan esperar esa palabra proclamada de Dios para sus vidas. Y no piensen que esto es una pérdida de tiempo cuando la respuesta no viene inmediatamente. Oír y obedecer la palabra rema hace que usted pueda realizar algo en un instante, algo que quizá en mucho tiempo no había logrado con sus propias fuerzas. Hay gente que no toma decisiones o no avanza hasta no recibir esa palabra, y parece que estuviera estancado en el tiempo. Solamente lo que no está haciendo es desperdiciando recursos y equivocándose en las decisiones. Pero cuando viene la palabra rema, en un instante puede acontecer aquello que tardó mucho tiempo. Dios abre las ventanas de los cielos y desata las bendiciones sobreabundantes en ese momento. Y Dios tiene control del tiempo, de las situaciones, de las circunstancias y de todo lo que tenga que operar para que esa palabra sea cumplida. Porque es su palabra activada en el ahora. Y eso es lo que necesitamos. Yo quiero orar en esta noche por aquellos que dicen: pastor, yo necesito recibir esa palabra en mi vida. Oro para que siga los pasos correctos y puedas identificar cuando Dios te está hablando. Yo quiero orar por su vida en esta noche. Si usted necesita esta palabra, si usted necesita recibir esa palabra, o si ha recibido esa palabra y aún todavía no hay paz en su corazón, yo quiero orar en esta noche para que usted aprenda a conocer esa palabra rema en su vida. Gracias, Jesús. Oro por cada hijo en esta noche. Oro por cada uno de aquellos que están sedientos de ti. Aquellos que disponen su corazón en esta noche y dicen: quiero oír, Señor, tu voz. Quiero que hables a mi corazón. Quiero, Señor, recibir tu palabra. Arrepiéntete en esta noche. Si estás dispuesto, pasa aquí adelante. Pasa con una actitud de arrepentimiento y estés dispuesto a esperar esa palabra. Que puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida. Pasa diciendo: Señor, quizá me has querido hablar, pero no estaba en sintonía contigo. Hoy paso con una actitud de arrepentimiento. Busco en santidad tu palabra. Haga pacto, póngase en oración y ayuno hasta que Dios le hable. Si tiene que tomar una decisión correcta, si tiene que tomar una decisión importante en su vida, espera en el tiempo de Dios. Pero prepárese para que Dios le hable. Pídale a Dios que ponga deseos santos en su corazón. Que los deseos que quizá están allí en su corazón no son correctos. Que quizá el mismo enemigo está poniendo deseos incorrectos en su corazón. Pídale a Dios: Señor, llena mi corazón de esos deseos santos. Examine a la luz de la palabra los deseos que hay en su corazón. Si no están conforme con lo que Dios pide, no avance en ese camino. Pídale a Dios señales. Que la señal sea visible, que la señal sea comprobable, sea clara.
Señor, dame una señal para saber que eres tú el que me está hablando. Y capte el momento oportuno. Capte ese momento oportuno para saber que está en el tiempo de Dios. Si hay temores, si hay incertidumbre, es una luz roja donde debe detenerse. Espere a esa señal de luz verde y avance. Padre, yo oro en esta noche para que tú hables a tu pueblo, que la palabra escrita se transforme en una palabra revelada para cada uno de tus hijos, que ellos puedan tener el mejor consejo, que es el tuyo, para tomar decisiones correctas, para no equivocarse y para que los milagros acontezcan en cada uno de ellos. Yo los bendigo en esta noche y declaro bendición del cielo sobre cada uno de ellos. Activo, Señor, los dones de discernimiento para recibir tu palabra y para que tú les hables a cada uno de sus corazones. Padre, yo te doy gracias por ello. Reciban esta noche una unción de milagro, de sanidad, de liberación, de prosperidad sobre sus vidas. Reciba esa palabra que ha estado esperando para tener la certeza de bendición sobre cada uno de ustedes.